1:21. Seguimos nuestro recorrido por la historia, por nuestro Juego de Tronos particular, el Alavés, quién mandaba, qué poder tenían, qué territorios dominaban. Ya sabéis que de la mano de Isma García y con nuestro compañero Jon dos Santos estamos desgranando los apellidos más relevantes en este Álava, tierra de clanes, ¿eh? Hemos hecho un viaje interesante este curso. Los Ayala, los Mendoza, los Guevara, los López de Haro, los Ruiz de Gauna, Avendaño, los Álava, que dan nombre al territorio, los Hurtado, bueno. Hemos repasado, digamos, los grandes nombres, ¿eh? Y vamos a bajar un poquito escalón y vamos a hablar con familias muy importantes, que llegaron a ocupar cargos de renombre y de poder, pero de los que, digamos, ha trascendido menos información hasta nuestros días. De hecho, Isma García se ha vuelto un poquito loco para encontrar datos y formar el hilo de la historia de la familia a la que le vamos a hincar hoy el diente, los Iruña, que son los que hoy nos ocupan. Y es que prácticamente hay muy poquita información o no hay información antes del siglo XV, cuando desarrollaron buena parte de su historia en la capital. Igual alguno y alguna ha dicho Iruña y le ha venido, yo qué sé, el yacimiento romano de Iruña Velella a la cabeza. Pues ahí hoy vamos a comenzar esta historia que nos va a llevar a recorrer sus dominios, entre los que destaca la Torre de Doña Ochanda, el Jardín Botánico de Santa Catalina, que por cierto acaba de reabrir sus puertas. Andrés, Martín, Ochanda o Ochoa son los grandes nombres que nos vamos a encontrar en este clan que tiene una flor de lis dorada con fondo azul en su escudo, Bueno, iremos acercándonos a sus andanzas, a su historia. Hemos indagado además en algunos de los documentos, lo ha hecho Isma, y ahí también ha encontrado incluso 2 leyendas de esta familia, Bueno, que no me enrollo más, que lo suyo es que lo escuchemos. Nueva entrega de la mano de Isma García y Jon dos Santos de Arra, Álava, tierra de clanes. Comienza mes, nos plantamos en julio, mes veraniego por excelencia, el calor aprieta poquito a poco y nosotros pues seguimos adelante con nuestro Juego de Tronos particular, con nuestro Álava, tierra de clanes, Les dejábamos el mes pasado con los Hurtado en ese inicio del verano, Todavía no apretaba demasiado el calor y repasábamos con ellos un poquito ya los grandes apellidos de Álava. En este caso nos vamos a meter con los Iruña, ¿con quién si no? Con Isma García Guardia. Muy buenos días, Isma. ¿Qué tal, Jon? ¿Cómo estás? Como decíamos, ya hemos repasado un poquito los grandes nombres, ¿no? Sí. Los grandes apellidos alaveses, los Mendoza, los Guevara, los Ayala. No me quiero dejar ninguno. Bueno, ahí nos hemos dejado, unos cuantos, sí, claro, te faltan los Gauna, por ejemplo, no sé, hay muchos linajes de estos, digamos, que son los más importantes, pero muchas veces no sabes si los más importantes lo son hoy día, un poco porque nos ha llegado más información que de otros. En este caso, como vas a poder comprobar, bueno, pues ha habido que hay que rascar, porque, bueno, es un linaje que conocemos sobre todo a partir del siglo XV, cuando más información tenemos, y ya para las épocas anteriores, pues tenemos que especular mucho y basarnos en datos, vamos a decir, indirectos sobre cuál pudo ser su papel en la lucha de bandos o en estas luchas de clanes de las que venimos hablando en los últimos programas, ¿no? Los Iruña, a todos nos viene a la mente un sitio, un lugar, un entorno en el que además se siguen encontrando cosas, porque es más extenso de lo que pensábamos en un inicio, aunque sí que tuvo esos momentos controvertidos que hay que pasar rápidamente, pero sí que cada vez se están encontrando como más cosillas después de ese último gran hallazgo, el circo romano. Y nos estamos refiriendo, evidentemente, a Iruña Velella. Claro, nos estamos refiriendo a Iruña Velella porque este linaje tiene su origen en ese entorno. Nosotros tenemos un poco en la cabeza la imagen de Iruña Velella como un yacimiento principalmente romano, ¿no? Que nos lleva a esas etapas tan remotas, pero no tenemos que olvidar que ese yacimiento siguió ocupado, aunque con una ocupación, digamos, de menor relevancia durante toda la Edad Media, y que incluso pues también hay restos medievales importantes que, de hecho,
se han hallado y se están hallando en las excavaciones. Lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo, pues he encontrado el fondo de una cabaña que he encontrado los restos de un anfiteatro, de un circo, de lo que fuese, ¿no? Llama más la atención. Sí, obviamente. Pero ahí tiene su origen este linaje y, como vas a ver, tiene su relevancia, tiene su significación y mira, sobre todo en el imaginario popular nuestro, al menos en Vitoria, la Torre de Doña Ochanda, ¿te suena? Sí, ¿Te suena de algo? sí. Bueno, pues la Torre de Doña Ochanda, ella es Ochanda de Iruña y Álava, de la cual vamos a hablar. Es una de las principales partícipes, digamos, de este linaje y de la que vamos a hablar, y que tiene esa significación de esa torre que todo el mundo le ponemos ubicación aquí en Vitoria. La tengo en la mente. Iremos desgranando poquito a poco este linaje, los Iruña, a lo largo de los siguientes minutos. Están ubicados aquí, en esta zona, en Iruña Velella, y todo empieza... Y esto me encanta. Con una leyenda, con un tesoro, con un descubrimiento, con alguien... Yo, es que cada vez que se habla de tesoro, yo me imagino ahí con una pala excavando ahí y diciendo, oh Dios mío, mira lo que he encontrado, estas monedas. Bueno, pues posiblemente. Fíjate, es el cronista Fray Juan de Victoria, que escribe en el siglo XVI, que nos dice textualmente, no es que diga gran cosa, son pequeñas frases, pero verás, te cito textualmente: el fundador del linaje halló un tesoro en Iruña que tenía allí un moro de los que allí vivieron, soterrado a la usanza mahometana. En otra parte, otra frase que dice: hallaron allí estos Iruña gran tesoro escondido con que se hicieron ricos. Entonces, digamos que el origen de la prosperidad de este linaje, pues digamos en términos legendarios, o la leyenda se lo atribuye a unas riquezas que, como comentaba Fray Juan, pues se encontraron, pues como tú dices, pues quién sabe si excavando. Ahora, yo me imagino más bien, yo quiero pensar más bien que esto tiene que ver, siempre las leyendas tienen un fondo de realidad y obviamente en la Edad Media de aquella gran ciudad romana todavía debían quedar algo cosas por allí, de aquella prosperidad de antaño todavía tenía que haber rescoldos, incluso en la Edad Media, y de esos rescoldos vivieron y yo creo que surgieron incluso este linaje de los Iruña, que curiosamente no se mantuvo precisamente en el lugar donde hoy está el yacimiento, sino que se desplazaron más allá de Tres Puentes, a donde hoy Santa Catalina de Badalla, porque esta es la ubicación importante de que tenemos que hablar. Porque el solar originario, el punto de origen de los Iruña, si bien su nombre tiene que ver con el yacimiento, hay que ubicarlo más bien en Santa Catalina de Badalla, que es donde ellos en el siglo XIII construyeron su casa-torre. Y ahí está el jardín botánico actualmente de Santa Catalina. Pero espérate, que te me estás adelantando. Vamos a parar esto. Y es que antes de marcharnos hasta el Jardín Botánico de Santa Catalina, vamos a poner en contexto este apellido. ¿De dónde viene etimológicamente? Pues etimológicamente es interesante. Tú fíjate, por supuesto, Iruña es una palabra en euskera y que tiene mucha semejanza pues con Irún, por ejemplo, con Iruña, Pamplona, Iruña. Bueno, pues Iruña, nuestra Iruña alavesa, va en ese mismo sentido. ¿Y Iruña qué significaría? Significaría como es la villa. Es como castellanizado. Hay otras localidades que, por ejemplo, pues aquí cerca de Vitoria conocemos el burgo, o en nuestro ámbito también la población. Poblaciones que en la Edad Media adquieren una especial importancia y que al final, como no hay otras ciudades en el entorno inmediato o villas que le hagan competencia, se convierten por excelencia en la ciudad o la villa. La referencia. Y en este caso, pues Iruña. Iruña es, por así decir, la ciudad de la llanada alavesa, hasta que surge Vitoria o Gasteiz, vamos a decir, ¿no? Era la gran referencia. Entonces, la denominación, según nos cuentan filólogos como Michelena, como Salaberry, pues vendría de ese término que sería iri, villa, el equivalente a villa, ¿no? Eso sería como el nombre. Luego el escudo, si seguimos un poco en esta línea de ver cuáles son los elementos identificativos de este linaje. Aquí tiene que ver mucho con
la naturaleza, ¿no? Me da la sensación, viendo el escudo con esas, otra vez, al igual que ocurría con los Hurtado, creo recordar esas 4 partes. Siempre cuando un escudo está como cuartelado o está dividido en 2 partes, hay que pensar que el escudo que estamos viendo ha llegado mezclado. Es decir, este que voy a describir no sé si podría calificarse como el original, ¿vale? Entonces, este cuartelado lo que tiene es la primera y la cuarta iguales y la segunda y la tercera también iguales. Diagonales. Eso es, como en las diagonales. Entonces, en la primera y cuarta lo que tenemos es una cruz flordeliseada, es el nombre técnico que se le da, que significa que tiene las esquinitas como con una especie de salientes similares a los de una flor de lis. Esta cruz en oro, sobre fondo azul, y luego en los otros ya dos... marcaron la riqueza, que habían encontrado el color azul, el oro, sí, son muy propios de la nobleza y particularmente de la realeza. Claro. No es que podamos decir que desconocemos si los Iruña tuvieron alguna relación más o menos directa con la monarquía. Y luego en el segundo y tercer cuartos lo que tienen son también 3 flores de lis en cada uno de ellos. 3 flores de lis. En este caso, a la inversa, son flores de lis, la flor de lis en azul sobre fondo de oro, de nuevo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues el oro es como y el azul, que también es un color, digamos, propio, como decimos, de la nobleza. En la antigüedad era probablemente el pigmento más complicado. Por eso. Efectivamente. Obtener. Efectivamente. Y en este caso, las flores de lis y este tipo de simbología heráldica, donde más lo vemos reflejado o de donde puede provenir es de Francia. Claro. Son los reyes de Francia los que más utilizan las flores de lis y este tipo de, vamos a decir, de coloración o policromía, ¿no? Oros y azules. Desde luego tienen que ver algo con Francia. Las flores de lis tienen que tener su origen ahí. Puestos a especular, mi hipótesis particular tiene que ver con que en el siglo XIV Álava fue uno de los escenarios más importantes de la guerra civil castellana que se dio entre Pedro I el Cruel y Enrique II, su hermano, que fue al final el que ganó la guerra. Y en esta guerra civil en el que intervinieron también aliados de ambos bandos, aliados externos. Igual estuvieron cercanos peleando, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí tuvimos a buena parte del ejército francés, incluso del ejército inglés, que también usaba y usa, de hecho, en sus escudos los ingleses la flor de lis, porque recordemos que aunque ahora los ingleses los ubicamos en su isla, durante la Edad Media, en la Guerra de los 100 años, ellos estuvieron postulándose, los monarcas ingleses, Eduardo III, su hijo, el príncipe negro, estuvieron postulándose a sus derechos y a los derechos que tenían en Francia y como reyes también de ese territorio. Y entonces la flor de lis, digamos, que se convierte en ese símbolo que identifica, digamos, la realeza en Francia. Por lo tanto, yo creo que es posible que estos Iruña, como sí que tenemos documentados en otros muchos linajes alaveses, participaron en este enfrentamiento, en este escenario, digamos, de la guerra civil castellana, que no deja de ser un escenario secundario de la propia guerra de los 100 años que se está desarrollando en Francia en ese siglo XIV, ¿no? Ahí nos ubicamos, Isma, más o menos en el siglo XV, que es donde se tiene o donde has podido localizar, digamos, de alguna manera, gran parte de la información, ¿no? O la mayoría de la información. Eso es, sí, porque claro, la mayor parte de la información de este linaje de los Iruña lo empezamos a tener a partir de finales del siglo XIV. Andrés Martínez de Iruña, el primero de los de su linaje que tenemos bien documentado, ya vinculado a Vitoria, y claro, pues es que no podemos ir mucho más allá. Sabemos que este hombre, cuando es al mismo tiempo el que se considera el fundador del convento de Santa Catalina de Badalla, es el que dona la casa-torre de sus antepasados, esa que está en Santa Catalina de Badalla, la dona
en un primer momento a la orden de Jerónimos, que es una orden monástica. Estos monjes desplazan a su gente y ocupan aquel entorno y convierten aquella casa-torre en su lugar de convento. Bueno, pues el que hace la donación es Andrés Martínez de Iruña, que puede permitirse el lujo de hacer esa donación y prescindir de su casa principal o de la casa principal de sus ancestros, porque él ya de hacía de unas cuantas décadas pues ya estaba asentado, digamos, en Vitoria, que era donde ya estaba desarrollando, vamos a decir, una nueva etapa del linaje, que es, curiosamente, o la etapa que mejor conocemos gracias a los escasos documentos que tenemos, ¿no? Esto marca un poquito la riqueza y el poder que llegaron a tener estos Iruña, el ceder tu principal casa-torre o tu primigenia casa-torre para que sea ese convento y que hasta nuestros días haya llegado como ese jardín botánico de Santa Catalina, que además acaba de abrir hace poquitas fechas. Ya nos dabas uno de los nombres, dos nombres. Uh-huh. Y denle para atrás al podcast a ver si identifican el otro. Primero lo has dicho muy claramente, Andrés. Y el otro, hablamos de Lobas. Sí, hemos hablado de doña Ochanda, la famosa doña Ochanda. Bien, si repasamos, ahora repasaremos un poco la genealogía, pero podemos adelantaros, resumir que en cuanto ya en esto, a lo largo de estos capítulos de los distintos clanes, hemos visto que es acostumbrado que un mismo nombre acabe repitiéndose en los varones de generación en generación, por la sencilla razón de que cuando hay un antepasado que es importante, y en este caso, por ejemplo, se llamaba Andrés, que fue el fundador del convento, por ejemplo, pues es acostumbrado que sus hijos o sus nietos o sucesivas generaciones, entonces hay nombres que se convierten en ciertos linajes que son casi más que el apellido. Y en este caso, pues hay mucha representación en los Iruña de Andréses. Hay también muchos Martínez, de ahí viene Martínez de Iruña, que es el apellido que se suele utilizar ya más en la Baja Edad Media. Hay muchos Juanes, en mujeres hay muchas Marías, lo cual, en el caso de las mujeres muy es típico. Frecuente en todos los linajes. Pero la particularidad de este linaje, y no porque fuese un nombre poco usual en la Edad Media, es el de Ochanda, que a nosotros nos suena mucho pues por la torre de Doña Ochanda. Lo que quizá parte de nuestra audiencia no sepa es que Doña Ochanda existió verdaderamente. Eso es. Y era Ochanda de Iruña y Álava. Es un personaje del siglo XVI, es decir, descendiente de este clan de Iruña, pero ya un descendiente que estamos ya entrando en la época moderna, ahora hablaremos de ella, y que, según nos comentan filólogos como Luis Michelena, por ejemplo, Ochanda sería el femenino de Ochoa. Digamos que si Ochoa es lobo, pues sería loba, y concretamente Gregorio Mújica concreta que más que loba sería lobezna. Vale. Lobezna. Podríamos comentar incluso, rastreando un poco en la genealogía de esta familia de los Iruña, que esta Ochanda no es la primera entre sus antepasadas que adopta esta denominación, y que ella probablemente la bautizan como Ochanda de Iruña en conmemoración de su abuela Ochanda de Anuncibay. Procede de otro linaje también, con bastante importancia también en la lucha de bandos en Álava, pero más concretamente en el Valle de Ayala, y con vinculaciones, digamos, con Vizcaya, ¿no? Entonces, esta Ochanda vitoriana sería un poco una rememoración de aquella Ochanda de Anuncibay, y me parece interesante porque fíjate, es uno de esos pocos nombres en este linaje que nos remite a todo esto que nos ha gustado tanto a lo largo de estos días, de esta nomenclatura y esta simbología, incluso en los escudos heráldicos, tan unidos. Nos hacen, siempre hemos visto a muchos linajes unidos o representados por esos animales totémicos, ¿no? Esos animales totémicos que podían ser, el lobo es uno de los más representados, ¿no? Pero tampoco es el único, pues también el cuervo, ¿no? Y este es una cosa que convendría, yo siempre lo he pensado más bien, investigar más, ¿vale? Es difícil investigar a través de los documentos donde puede estar, si existen de verdad estas simbologías, si tienen una tradición, pero sin duda yo creo que sí que la deben tener, y en este caso, pues nada, ahí tenemos a Doña Ochanda, la de nuestra torre, ahí. Pues conocidos un poquito más los Iruña, nos metemos en sus dos grandes territorios.
Y es que los llevamos repitiendo a lo largo de este Álava Tierra de Clanes, en el que nos hemos metido directamente con los Iruña. Por un lado, el actual Jardín Botánico de Santa Catalina, y por el otro lado, esa torre de Doña Ochanda. ¿Por cuál vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar con Santa Catalina de Badallar, que es donde, digamos, donde está el origen, ¿no? En primer lugar, decir que los dominios de los Iruña no son comparables a los que tuvieron los Mendoza, los Hurtado, los Guevara y los Gauna, ¿no? Por ejemplo, o sea, que fueron territorios que prácticamente cada uno de ellos es un cuarto de Álava bueno, aquí estamos hablando de unos dominios mucho más circunscritos, y en el caso de los Iruña, pues prácticamente se circunscriben al entorno inmediato de lo que es, bueno, la propia Iruña Velella, ¿no? Tres Puentes y ese ámbito, digamos, inmediato a la Sierra de Badallar, que puede ser el de Santa Catalina de Badallar. Normalmente estos linajes quieren tener un panteón y una iglesia, vale, donde haya un conjunto de profesionales, y ya se sabe que los monjes son buenos profesionales del rezo y de rezar por las almas y por la eternidad. Pues entonces estos grandes profesionales del rezo era un buen lugar para hacer un panteón y empezar a enterrarnos, bueno, los de mi linaje, y que recen por nosotros por toda la eternidad. Por lo tanto, aunque no hay documentación que lo certifique 100%, yo casi te diría que esta fundación monástica no era tanto o solo una cuestión de que fuesen, no sé, gente desprendida, sino que sencillamente lo que querían era configurar el convento como el panteón de referencia de la familia de los Iruña, o de los y las Iruña, y que, bueno, pues para eso rodearon su antiguo castillo con, bueno, le añadieron una iglesia, un claustro, y colocaron unos monjes que, como digo, pues era su función rezar por las almas de los antepasados allí enterrados. Ahora se entiende todo un poquito mejor, ¿eh? No, yo creo que sí. Al mismo tiempo, estas órdenes monásticas, como no vivían del aire, son órdenes que tienen distintas congregaciones o distintas comunidades en distintas partes de Europa o de la península, y los jerónimos, por lo visto, no le vieron muy buen negocio a la larga a su estancia en Santa Catalina de Badallar. De modo que para la altura de 1475 le dijeron al Iruña de turno, que estaría en Vitoria, le dijeron pues que nos las piramos, porque las condiciones de habitabilidad aquí hace mucho frío. Sí, los documentos en algún momento lo comentan, los monjes pasan, fíjate que es gente acostumbrada, ¿ya? Pues aducen como razones la climatología, pero casi seguro, aquí de nuevo no hay documentación, pero hay otros ejemplos, casi seguro tenía que ver con que ellos consideraban que los fundadores del convento en un principio no lo dotaron convenientemente con las suficientes propiedades para mantener a la larga a una comunidad que aspiraba a crecer. Total, que lo abandonaron, y fue a la altura del año 1490, bueno, los antiguos patronos, que como ves no se habían desprendido del convento porque volvió a ellos. Eso es. Volvieron a colocar ahí a otra orden monástica, en este caso la de los agustinos, que es así que enraizó en Santa Catalina de Badallar, y es la que se mantuvo allí hasta las guerras carlistas en el siglo XIX, que les expulsaron del convento, ¿no? Y estos monjes, pues sí que encontraron en Santa Catalina, encontraron forma de rentabilizar el tener una vuelta a todo. El tener una congregación, allí. Y de hecho, bueno, se convirtió Santa Catalina en un lugar de peregrinación muy, muy importante en Álava. De todas maneras, fíjate, no quiero olvidarme, porque hemos hablado de la Casa Torre que dio origen al convento, pero es que unos pasos antes de llegar a la Casa Torre había una pequeña ermitita también que, a lo que dicen, de nuevo vamos al campo de la leyenda, a lo que dicen las leyendas, ahí hubo una aparición que fue la que justificó también el que se convirtiera en un lugar de veneración. Verás, dicen las crónicas, el venerable padre Fray Francisco de Castro, que tuvo la dicha de haber tenido en su cuarto a San Agustín y a Santa Catalina, este señor ya había tenido visiones, incluso antes de venir por territorio alavés. Pero dice, estando sentado en una peña, en el sitio en el que permanece la ermita, se le apareció la imagen de Santa Catalina.
una aparición, una ermita, también en el ámbito de Santa Catalina de Badalla. Este tipo de apariciones son claves para despertar el que la gente quiera venir y peregrinar por algún u otro motivo y Santa Catalina de Badalla. Entonces esta aparición yo creo que fue, y no es casualidad que la hagan los agustinos, ¿por qué no la hicieron los jerónimos que estuvieron antes? Ya. Igual no tuvieron, digamos, esa habilidad, esa visión, ¿no? Que sí que se lo montaron, vamos a decir que, coloquialmente, que se lo montaron mejor los agustinos. Pues ahí quería comentar, y por cierto que en relación hay otra pequeña leyenda, no sé dónde para hoy día la imagen de Santa Catalina de Badalla, la que tuvieron allí en el convento. Según he seguido el rastreo, la llevaron a la parroquia de Tres Puentes, no sé si sigue allí, esto no lo he visto, pero dice otra leyenda. No lo ubico muy bien y no sé muy bien cómo entender la leyenda, pero dice textualmente que estando la Santa Catalina encima de un encino, que fue el árbol en que se apareció, creyendo un cazador que era paloma torcaza, de lo que abundaba mucho en aquel sitio, la tiró un escopetazo, desde cuyo tiempo dicen que permanecen algunos perdigones en su rostro. Esto yo creo pensar, estas cosas suelen ser sencillamente que igual la imagen ha llegado al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVII, vete tú a saber, con algún desperfecto en la cara, simplemente pues quizá producido por algún tipo de carcoma o algún tipo de afección de la madera, y que bueno, pues la gente, por darle una atribución un poco fantástica, pues hablan de este perdigonazo. Todo esto en relación con ese ámbito concreto de Santa Catalina de Badalla, al que invitamos a la gente que vaya a visitar, porque es un sitio mágico, en mi opinión, ¿no? Porque donde se mezcla naturaleza con historia, ¿no? Y es un punto que hemos dicho que allí había una casa-torre, y que igual podemos pensar, pues qué lugar como más impropio para colocar una casa-torre, en el sentido que las casas-torres siempre se han colocado en medio de vías de comunicación, porque ya sabemos que estos linajes, en gran medida, de lo que vivían era un poco del comercio, efectivamente, y también del cobro, por así decir, de tasas de paso por pasar por ciertos caminos, ¿no? El asunto es que hoy día pueden resultarnos difícil de concebir, pero desde Tres Puentes había un camino que comunicaba directamente con Cuartango. Santa Catalina de Badalla no es un fondo de saco, sino que los caminos y las comunicaciones seguían más allá, atravesaban de este a oeste la sierra de Badalla, y por el portillo de Azcárate bajaban, digamos, hasta Zuazo de Cuartango. Por lo tanto, aunque hoy día tenemos la imagen de ser un lugar que tú vas allí y no hay nada más allá, en la Edad Media este era uno de esos puntos de paso de los cuales se beneficiaron los Iruña al construir su casa-torre, y oye, seguramente buena parte de esa riqueza que tuvieron no solo provenía de ese hipotético tesorillo que dice la leyenda que encontraron en el lugar del yacimiento, sino que probablemente también lo obtuvieron pues de su propio, de explotar la ubicación de esta casa-torre, ¿no? Pues nos vamos a venir hasta Vitoria, si te parece, Isma, hasta el siglo XV, que es donde progresa. Estamos en Vitoria, estamos en el siglo XV y los Iruña están progresando. ¿Con la ayuda de quién y contra quién? Pues no nos queda muy claro, las filias y las fobias. Claro, un poco la razón de ser un poco de esta serie que estamos haciendo sobre los clanes tiene que ver con la lucha de bandos, un poco del enfrentamiento de unos linajes contra otros. Sabemos que los Iruña participaron en estas luchas de bandos. Lo sabemos concretamente en el siglo XV, en el caso de Vitoria, en el que ellos militaban, según queda testimonio en algunos listados, dentro del bando de los Ayala. Ya sabéis ya sabes
que Vitoria estaba dividida en dos bandos principales, que era el de los bandos de Calleja, los bandos de los Callejas y el bando de los Ayala. Bueno, pues los Iruña en principio se ubicaban con el linaje de los Ayala. Claro, obviamente estamos hablando del siglo XV, cuando vinieron a Vitoria. ¿Qué pasaba antes? Con su casa-torre, que la tenían ahí en Santa Catarina de Badella. Santa Catarina de Badella no está lejos de Mendoza, no está lejos de Mártioda. Ya hemos hablado de Mendoza, de los propios Mendoza. Hemos hablado en Mártioda de los Hurtado. Y hemos hablado de que las grandes peleas que tenían entre ellos los Hurtado y los Mendoza, que aunque estaban emparentados, no se llevaban. Yo mucho me temo, también esto es un poco especular, pero dada la proximidad geográfica, que algo tendrían que ver los Iruña en estos enfrentamientos entre los Mendoza y los Hurtado. Fácil. En buena medida tomarían parte. Ahora, no sabemos por quién tomaron parte. No podemos saberlo, ¿no? Y en el caso de Vitoria, ¿qué cargos llegaron a ostentar? ¿Hasta dónde crecieron? Bueno, llegaron a lo más importante que se puede llegar en Vitoria. Llegaron varios de ellos llegaron a ser alcaldes, ¿no?, del concejo de Vitoria, y prácticamente todos ellos fueron durante toda su vida al menos regidores, digamos, ¿no? Entonces, digamos, eran gente de las que decidían qué es lo que pasaba en Vitoria. Y por si acaso quedaba alguna duda, aún hoy día, si visitamos la iglesia de San Pedro, en la iglesia de San Pedro se conserva la capilla de Nuestra Señora de Gracia, pegante prácticamente a la capilla mayor, que era la capilla de los Iruña. Como ves, San Pedro, no muy lejos de la torre de donde tenía Ochanda. Es verdad. Pero también tenían otra capilla en Santa María, donde se conserva todavía incluso alguna tumba monumental que se atribuye a los Iruña, o al menos Micaela Portilla atribuye a los Iruña. Y también hay escudos heráldicos suyos en la iglesia de San Vicente, que como bien sabes fue el antiguo castillo de Vitoria y fue uno de los lugares más antiguos y renombrados de la primitiva Gasteiz. Fíjate, hablamos de su desembarco en Vitoria en el siglo XV, pero mucho me temo que, bueno, pues a falta de documentos, pero que esta vinculación con Vitoria la tuvieron los Iruña antes, pues bien desde el siglo XIII, con casi toda probabilidad. Oye, todo esto lo estamos escuchando aquí en Cadena Ser Vitoria, este podcast, pero también se puede ver en tu canal de YouTube. Eso es, sí. Tengo un canal de YouTube que, si a la gente que le interesen estas historias sobre clanes y otras historias sobre Vitoria, es fácil de buscar. Tú entras en YouTube, Historias de Vitoria y Álava, y ahí lo tienen. Ahí aparece la foto de Isma García y ahí van pinchando, que además son ya diferentes capítulos muy chulos. 110 capítulos o así, bastante material. Para estar entretenido y para conocer un poquito más nuestra historia particular aquí de Vitoria y de Álava. El próximo ya nos metemos en el mes de agosto y tendremos a los Butrón. Los Butrón, que es un linaje fundamentalmente vizcaíno, pero que son los principales y más importantes en Aramayo. Y claro, pues Aramayo es Álava, hay que hablar de ello. Había que tenerles indudablemente. Isma García, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, a ti, John. Venga, estamos la próxima.